Esto es Bolivia Web TV, al alcance del mundo. A continuación, Bolivia Web TV presenta Bolivia News. Hola amigos internautas, bienvenidos a Bolivia News, tu encuentro con las noticias de Bolivia para el mundo. Hoy, como todos los días, les vamos a mostrar las noticias más sobresalientes que tiene nuestro país. Así comenzamos con nuestro informativo, contándoles que Bolivia hace noticia en el extranjero. La Duma o Cámara de Diputados de Rusia aprobó una ley que expresa su oposición al cultivo de la hoja de coca en Bolivia y a su reciente reincorporación a la Convención Única sobre Estupefacientes de la ONU, con una salvedad que le permite producir la planta para su masticado. La convención nació en marzo del año 1961 en Nueva York y es uno de los documentos básicos que regulan el régimen jurídico internacional de control de estupefacientes, psicotrópicos y sus precursores, explicó el representante de Presidencia Rusia para la lucha contra el crimen organizado internacional. El acuerdo fue enmendado en el año 1972 para permitir a los países firmantes, entre ellos Bolivia, continuar durante otros 25 años con el cultivo de la hoja de coca para su masticado. Y entre otras noticias les contamos que el coronel de la policía, Humberto Echalar Flores, fue posesionado hoy como nuevo viceministro de Seguridad Ciudadana en reemplazo de Henry Valdelomar. Valdelomar ejerció ese cargo desde el 6 de julio pasado y se dedicó a fortalecer el control para evitar los accidentes de tránsito. Sin embargo, su misión no tuvo éxito porque aumentó el número de muertes en las carreteras bolivianas. Más noticias. La Comisión de Planificación Política y Finanzas de la Cámara Baja aplazó por 2 semanas el tratamiento del proyecto de Ley de Servicios Financieros, Ley de Bancos. Esta instancia está a la espera de las propuestas y sugerencias del Ejecutivo, de entidades financieras y asambleístas. El presidente de la comisión, Javier Zabaleta, explicó ayer que la postergación en el tratamiento del proyecto de ley se debe a que la Asamblea dio prioridad al tratamiento del proyecto de ley integral contra la violencia a las mujeres, lo que impidió a los asambleístas de esta instancia reunirse durante esta semana. Tocamos el polémico tema de la expropiación de SAPSA. A partir del 1 de marzo, fecha en la que terminará la intervención a SAPSA, el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda se hará cargo de la administración de los aeropuertos internacionales de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. El presidente Evo Morales emitió el lunes un decreto expropiando el paquete accionario del consorcio español Abertis y AENA en la empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos Sociedad Anónima. El argumento fue que la firma no invirtió lo suficiente para mejorar y ampliar las 3 terminales aéreas. Tras posesionar a 3 interventores que serán los encargados de la gerencia en los 3 aeropuertos del eje troncal, el ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez Escobar, declaró ayer que normas nacionales y estatutos de SAPSA respaldan la permanencia de la empresa en los aeropuertos. Tocamos un tema que tiene que ver con la seguridad ciudadana. El fiscal a cargo de las investigaciones de la muerte de la periodista Analí Huaycho, Harold Jarandilla, denunció ser víctima de amenazas de muerte recibidos a través de mensajes a su teléfono celular, por lo que responsabilizó al presunto autor de la muerte de la comunicadora, al exoficial de policía Jorge Clavijo. Según el representante del Ministerio Público, la amenaza no solo es contra su persona, sino contra toda la comisión de fiscales responsables de indagar el asesinato de Analí. Los mensajes, explicó, fueron enviados desde el Internet. De igual manera, dijo que mensajes como "estoy en sus narices" y "no se dan cuenta" fueron enviados a su teléfono celular. Pese a ello, Jarandilla aseguró que la comisión de fiscales continuará con el proceso investigativo realizado al entorno del ex policía. A continuación les presentamos nuestros datos económicos. Cotización del dólar para la compra 6.86, para la venta 6.96. El euro se cotiza en 9.16, el yen se cotiza en 0.07. Es tiempo de deportes en Bolivia News.
Así comenzamos con nuestro sector deportivo. El Tigre golea a Petrolero y sigue mejorando. The Strongest goleó a Petrolero de Yacuiba, pero dejando algunas dudas de su producción general en el partido de la octava fecha del torneo clausura de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano. El partido se jugó en el estadio Hernando Siles de La Paz. Petrolero hizo lo que pudo porque, además de jugar con 2 hombres menos, José Romero y Camilo Ríos, el plantel bajó los brazos. A los 40 minutos del encuentro, cuando The Strongest rompe el 0 con un remate directo al pórtico, ya que el árbitro había cobrado la pena máxima y fue Pablo Escobar quien se encargó de rematar con clase y fuerte para el 1-0 parcial. Pero los goles no terminaron ahí. Apenas comenzó el segundo tiempo, los atigrados mostraron que ingresaron con todo y una vez más Escobar aprovecha para decretar el 2-0, minuto 47 del encuentro, tras un envío de Harold Reina, quien había ingresado en el segundo tiempo. 28 minutos después, a los 75 minutos, Kenny Cunningham marca el tercero. Oni hizo el descuento a los 77 minutos y Ramallo cerró las cifras a los 82 minutos. Y bien, amigos internautas, con esta información llegamos al final del encuentro informativo de Bolivia News. Muchas gracias por haber estado con nosotros. No se olviden de enviarnos sus comentarios a Facebook, Twitter y YouTube, que son muy importantes para nosotros. Hasta pronto. Bolivia Web TV presentó Bolivia News.